Vamos a empezar, vamos a ver. Hoy Dios quiere que hablamos de algo importante. Un día dijo, mis ovejas oyen mi voz. Pero vamos a Juan capítulo 10. Juan 10 es un capítulo importante. Él se presenta ahí como el gran pastor, el verdadero pastor. Pero vamos a leer a partir del versículo 22. Versículo 22. En mi Biblia dice ahí que este pasaje habla de que el pastor conoce sus ovejas. Y ahí vemos una plática de Jesús. Y está ahí con los religiosos. Y mira lo que está pasando. Dice ahí en el 22, celébrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. ¿No creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre? Ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Vemos a Jesús ahí hablar a los judíos, a los religiosos, porque finalmente no se enfoca a los judíos, sino a una raza especial de gente que es la gente religiosa. ¿Verdad? Y ahí Jesús les está diciendo algo muy claro. Ustedes no creen porque no son mis ovejas. Ustedes no pueden creer porque no son de los míos. Solamente las ovejas oyen la voz del pastor. Y dice Jesús, y no solamente oyen la voz, las ovejas creen. Y ahí varias veces Jesús les dice ahí a los religiosos, como en el 26, vosotros no creéis, ¿verdad? No creen. En el 25 lo mismo, os lo he dicho y no creéis. No creen lo que hago, no creen lo que soy. Por eso no son mis ovejas. Jesús establece ahí algo importante para nuestras vidas espirituales. Dice ahí en 3 puntos. Primero, mis ovejas oyen mi voz. Cuando yo hablo, me oyen. La segunda cosa, dice Jesús, yo las conozco. Es bien importante que Dios te conozca, ¿verdad? Y la tercera cosa dice, y ellos me siguen. Ahí hay una relación, me oyen, escuchan mi voz, las conozco y hacen lo que yo les digo hacer. Estas 3 características es lo que determina lo que es una oveja. Es lo que determina lo que es un creyente. Es lo que determina lo que es un cristiano. 3 puntos importantes. Oyes la voz de Dios, Jesús te conoce, ¿no? Y haces lo que Él dice. Son las 3 características para tener una vida conforme al plan de Dios para ti. Y los religiosos que viven a su manera no escuchan la voz de Dios, sino que escuchan su carne, ¿no? Jesús no los conoce y no le obedecen tampoco, ¿verdad? Entonces tenemos que bien saber en qué estilo de vida estamos ahorita. ¿Estoy escuchando la voz de Dios? ¿Realmente Jesús me conoce? Cuando va a venir por su iglesia, ¿me va a llamar a mí también o me quedo? Los que Jesús no conoció, se van a quedar. ¿Ya? Debemos de estar seguros que nuestra relación con Dios existe, que no es
religiosa. Los religiosos, todos los religiosos del mundo conocen a Jesús. Todos. Tú puedes hablar con un budista, con un testigo de Jehová, con un mormón, la secta que tú quieres, los de Moon, todos conocen a Jesús. Pero no siguen sus mandamientos, no escuchan su voz y Jesús no los conoce. Entonces es tan importante bien determinar cómo estamos, hacer un inventario espiritual de nuestra vida. ¿Cómo estoy con Dios? Si ahorita me muero, sí, voy al cielo, porque no hay purgatorio, ¿sabes esto, verdad? Entonces, ¿a dónde voy? Jesús me conoce. Y vamos a ver, yo sé que aquí todos son conocidos por Cristo, ¿verdad? ¿Alguien tiene una dudita? Es el momento de levantar tu mano, ¿no? ¿Cómo hay, Rosita? No. ¿Verdad? Los que creen en Cristo oyen la voz, Jesús los conoce y siguen lo que Él dice. Si no hemos nacido de nuevo, no podemos escuchar la voz de Dios. Nuestro espíritu está separado del espíritu de Dios. Nuestro espíritu está muerto, como dice, que no tiene conexión con la vida eterna, ¿verdad? No todo el mundo va a oír la voz de Dios, solamente los creyentes, solamente los que recibieron a Jesús. Porque la voz de Dios va a llegar a través del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, si no está aquí dentro de ti, no lo oyes, ¿verdad? Tienes que tener esta conexión directa con Dios. Pero para esto Jesús es bien claro. Los que no oyen es porque no creen. La fe es fundamental en el reino de los cielos. Sin fe no tienes acceso al reino de los cielos. Sin fe no puedes meterte ahí. Sin fe vives en lo terrenal. Porque o vives por fe o vives por la carne. No hay de otra. No hay una tercera dimensión. No hay una tercera opción. Debemos de entrar en la dimensión de Dios. La Biblia nos habla que todo es por fe, la salvación es por fe. En Efesios 2:8 creo, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Verdad? La fe, Romanos 5:1, es lo que nos justificó. Dice, justificados pues por la fe. Entramos en la dimensión de poder escuchar la voz de Dios por la fe. La fe son tus oídos espirituales. La fe es lo que te permite entrar en la presencia de Dios y creer que Él está hablando y que no escuchas viene de Él. Pero la fe viene porque hablas con Dios, porque la fe viene por el oír, y por el oír por medio de la palabra. Cuando Dios habla la palabra. Dios no habla otra cosa que la palabra. Entonces debemos de sensibilizarnos a esto. La palabra, la Biblia que tienes es Dios hablando a ti. Y tenemos que creer que Dios sigue hablando hoy. Es bien importante. Y tenemos que creer que Dios habla a todos. Hay gente que me viene a decir a veces, ay, vengo contigo, pastor, porque Dios a ti te habla. No, te habla igual a ti, nada más que tú no lo escuchas todavía. Dios no hace, ahí tengo mis conversaciones con estos y estos no. No, eso no es cierto. Dios habla con todo el mundo y siempre. Y debemos de desarrollar esta cosa para poder crecer espiritualmente. El crecimiento espiritual viene por tu relación con Dios, ¿verdad? Tú recibes la salvación. Pablo lo explicó claramente. Dijo, ¿sabes qué? Yo estoy sembrando la palabra, Apolo está regando la palabra, pero el que da el crecimiento es Dios. Entonces no podemos crecer espiritualmente porque leemos libros,
porque, no sé, venimos todos los domingos, porque venimos los miércoles, etcétera, etcétera. No, crecemos porque escuchamos la voz de Dios que te habla directamente a ti. Obviamente, estar aquí es estar donde Dios está hablando. Pero no vamos a limitar nuestra relación con Dios con nada más una hora el domingo o una hora el miércoles. Dios quiere una relación todos los días y todo el día contigo. Y más vale que te prepares ahorita, porque en la eternidad va a ser así todo el tiempo. ¿Ah? Y a veces va a estar Padre en el cielo, vamos a estar en la presencia de Dios todo el tiempo. ¿Y por qué aquí no? Enséñame un versículo que te dice que aquí no puedes estar en la presencia de Dios como lo estás ahí en el cielo. No existe. Romanos 8 nos dice, hablando de la tribulación, de la desnudez, del hambre, de todo esto, y nada nos separará del amor de Dios. Quiere decir que no hay nada que puede separarte de la presencia de Dios y de vivir con Él. Quiere decir que la presencia de Dios y escuchar la voz es para todo el día, todos los días. Y no para unas personas, sino para todas las personas que han nacido de nuevo. ¿Verdad? Y los que no han sido de nuevo, si nacen de nuevo, tienen la misma oportunidad. Porque Dios mandó a su Hijo para todo aquel que en Él cree, para que estos tengan vida eterna. ¿Verdad? Entonces, para todo aquel que cree, Juan 3:16, ¿verdad? La clave es creer que Dios lo va a hacer. El problema es que a veces empezamos a creer y pues ahí va bien, pero viene un amigo ahí con todos sus diplomas que dice, ¿a poco Dios te habla? Entonces, ¿qué vas a decir? ¿Sí? Ahí con un sí chiquito que te da pena. ¿Sabes? Yo aprendí una cosa. Cuando la gente dice, ¿a poco Dios te habla a ti? No, ¿a poco a ti no? Ay, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué perdí? ¿Qué me perdí? ¿Verdad? Ah, pues claro. No tenemos que tener vergüenza de esto. Al contrario, ¿a poco tú no? ¿Qué estás haciendo y cómo llevas tu vida? Y ahí se sienten un poquito ahí, ay, raro. No lo había visto así. No, pues ponte las pilas, mano. Porque a mí sí me habla, ¿verdad? Y la sabiduría que tengo es de Él. Y cuando me vienes a pedir un consejo, ¿qué pasó con todas tus obras ahí de inmundicia? No las usas, ¿verdad? Tus diplomas no sirven. Porque eres muy inteligente, pero no has recibido sabiduría todavía. Y gracias a Dios que hay cristianos y creyentes que oyen la voz de Dios y que comparten la sabiduría de Dios a los que todavía no la tienen. Pero se llama compartir, que quiere decir que lo que tienes lo vas a dar, para que ellos también entren a donde estás tú, ¿verdad? No nos quedamos con nada, con nadie, porque todo lo que hemos recibido fue por la gracia de Dios. Y si recibimos por gracia, vamos a dar con la misma gracia a todos. Pero Dios quiere que escuchemos su voz. Dios quiere que sepamos que Él sigue hablando. Y tenemos que saber detectar la voz de Dios. Hay gente que te dice, fíjate, quiero que me cases, pastor, porque Dios me habló que me voy a casar con esta persona. ¿Es salvo? No, pero Dios me dijo. No, Dios no te dijo. La Biblia dice, no te unes en yugo desigual. ¿Ah? Entonces tenemos que conocer la palabra para reconocer la voz de Dios, si no nos equivocamos. ¿Por qué creen que hay estudios cada miércoles? ¿Por qué creen que promovemos a Rema? Porque queremos que ustedes sepan cuando escuchan la voz de Dios. Porque cuando no tenemos la certeza, no tenemos fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera. Pero si no sé que Dios me ha hablado, no tengo fe. No puedo tener la certeza que me habló. Entonces no puedo tomar una decisión sabiendo que me va a ir bien, porque no tengo ninguna convicción. Estoy esperando a que era Él. ¿Ah? La gente viene y dice esto a veces, ¿no?
yo creo que Dios me habló. No, es sabes o no sabes. Y si crees, mejor no te mueves. Espera a aprender a escuchar la voz de Dios. Porque es esta voz que te lleva al éxito. Es esta voz que te lleva a los lugares más altos que puede haber en esta tierra. Porque en el cielo ya tienes el lugar más alto. Entonces tu fe aquí es lo que vas a usar para levantarte. Dios ya te ha levantado espiritualmente sobre toda la creación, sobre todo principado, sobre toda potestad. Y ahorita si tú escuchas la voz de Dios, vas a tener lo mismo en lo natural. Porque la voluntad de Dios, que dice en el Padre Nuestro, queremos la misma voluntad en la tierra que en el cielo. Y si en el cielo Dios ha decidido levantarte al lugar más alto del universo, en la tierra también. Es la misma voluntad. Y esto es para los que oyen la voz de Dios. Son los que dicen, yo voy a aplicar lo que Él me está diciendo. Voy a estudiar la palabra porque no me quiero equivocar una vez. Muchas veces les digo a los alumnos de Rema, ¿no? Ustedes son una élite especial con un don impresionante que tienen la opción y la capacidad de nunca equivocarse en la vida. Tú puedes vivir sin nunca hacer un error. Y no es presumir, es porque el Espíritu Santo que está dentro de nosotros nunca se equivoca y Él te quiere comunicar la voluntad de Dios para este momento. Es extraordinario. Ese es el nivel de vida que hay para los hijos de Dios en la tierra. Y cada vez que nos movemos con los oídos bien atentos a la voz de Dios, no nos vamos a equivocar. Vamos a hacer cosas que no pensábamos hacer. Eso es otra cosa, ¿verdad? Pero con la garantía, con la certeza de lo que se espera. Sabes que Josué era un hombre de fe y ahí dando vueltas a Jericó, él tenía la certeza de la victoria, porque así le dijo Dios. ¿Verdad? ¿Qué decían los profetas en esta época? Así dice el Señor. ¿Y qué quiere decir? Así lo vas a hacer. ¿Verdad? Porque realmente era una orden. Una palabra de Dios, una profecía de Dios, no es un consejo, es una orden para tu vida. Nosotros lo tomamos como consejo. Bueno, a lo mejor sí. ¿Ah? No va por ahí. Es una orden porque Dios te va a pedir cuentas después. ¿Sabes que todos los cristianos van a pasar al juicio? ¿Ah? Como que el juicio final no es nada más para los malos. Pablo habla de esto en Corintios, diciendo que nosotros seremos juzgados por nuestras obras que hemos hecho en la carne, buenas y malas. No para condenación, pero para evaluación de lo que se puede hacer contigo en la eternidad. Obviamente la condenación, la tuya, la mía, ya pasó ahí hace 2000 años. Pero la evaluación es ahorita. Porque cuando llegamos al cielo ya no puedes corregir la boleta, ¿verdad? Llegas con tu calificación y va a haber un juicio. Y los que van a pasar el juicio con coronas, galardones. ¿Qué dice ahí en Hebreos 11:6? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque Dios quiere a los que es galardonador de los que le buscan. Los que buscan su voz. Los que buscan el plan escrito para ellos. Estos son los que van a ser galardonados. Pasamos este juicio, vamos a estar ahí. Y eso lo preparas aquí, preparándote, entrenándote a conocer la voz de Dios. Mis ovejas, dice, oyen mi voz. Y ustedes no la oyen porque no creen, dice Jesús a los fariseos. Y como no creen, no me siguen.
y su vida no es bendecida y su futuro es maldecido. Entonces debemos de entrenarnos. Muchas veces la gente dice, no sé si Dios habla. Pues vamos a ver ejemplos. En Génesis, nada más ahí para empezar, en el capítulo 2, Génesis 2:16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, ¿cómo haciendo qué? Diciendo, hablando, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comieres ciertamente morirás. Dios habla. Y a veces Dios habla con detalles impactantes. No tenemos que creer que Dios nos da un mensaje ahí, bueno, a ver, todo te va a ir bien y con esto estoy contento. No, Dios te va a hablar con detalles acerca de tu vida. ¿No? Estamos en Génesis, vamos al capítulo 6. Y ahí vemos la vida de Noé. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Y ahí viene Dios hablando, dándole un plan a Noé. Y dice, hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calofetarás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás. 300 codos de longitud del arca, de 50 codos de su anchura y 30 codos de su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero, etc. Dios habla con detalles. Dios es específico acerca de tu vida. Cuando Dios te habla, nunca vas a tener una duda de cómo andar. Pero ¿cómo lo hago? Dios te va a dar las instrucciones perfectas. Estos son nada más ahí unos renglones acerca de hacer un barco. Pero cuando Dios habló a Moisés para hacer el tabernáculo, hay páginas y páginas y páginas. Hasta le dice quién es el que va a hacer esto. El nombre del que hace las joyas. El nombre del que trabaja la madera. El nombre del que trabaja el bronce, etc. Así de específico. Cuando estamos entrenados a escuchar la voz de Dios, no hay manera de equivocarnos, porque Dios es preciso en su mensaje. Lo que pasa es que a veces pues dejamos el mensaje por ahí y viene alguien más y te desvían. Entonces, no puedes hacer más rápido así. A Noé, ¿no crees que vinieron a decirle, oye, ¿estás loco o qué? Sé que vivimos muchos años, pero ella iba 100 con este barco, ¿verdad? Pero Noé no tenía una idea vaga de lo que tenía que hacer. Él sabía exactamente cómo iba a ser este barco, entonces nada más estaba trabajando y trabajando. Obviamente pues tenía muy poco personal, porque toda la tierra andaba en sus asuntos y no le interesaba lo que Dios estaba hablando. Y los que no fueron interesados en escuchar la voz de Dios perecieron todos. 8 personas escuchaban la voz de Dios. Yo espero que el porcentaje ha subido en esta época, ¿verdad? Porque es muy poquito. Pero yo sé que poca gente toma tiempo para escuchar la voz de Dios. Pocos escuchan en la mañana lo que Dios quiere para el día. Pocos saben por qué están aquí. Aún en la iglesia se hago una encuesta, ¿cuál es tu plan divino? Y quiero que me llenes una hoja. Va a ser un pánico, ¿verdad?
Porque no tenemos idea, porque no hemos hablado y no oímos la voz de Dios. Entonces seguimos nuestro camino. Pero ¿quién te dice que lo que estás haciendo hoy es todavía parte de tu plan? ¿Quién te dice que debes de estar aquí? ¿Quién te dice que eso es tu país de hoy? ¿Quién te dice que el negocio que tienes es el que Dios había planeado? Pues no sé, pero aquí estoy, ¿verdad? Y no me va tan mal. Eso es vivir en la misericordia. ¿Estás en la gracia? En la misericordia de Dios es el Salmo 23, versículo 1. Nada me faltará. La gracia es un poquito más abajo, cuando Él adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores y mi copa está rebosando. ¿Ah? No nos vamos a quedar en el primer versículo. Pero muchas veces nos contentamos que nada me falta. Dios no tiene un plan así, porque cuando Salomón le dijo a Dios, yo quiero lo suficiente, ahí vemos lo que Dios piensa. Ahí vemos lo que un hombre que conoce la voluntad de Dios sabe hasta dónde puede poner límites. No hay. ¿Verdad? Porque Salomón pidió a Dios la aptitud de oír la voz de Dios. Él no dijo dame riquezas, él dijo dame sabiduría. Y la sabiduría viene de la palabra de Dios. Por eso él prosperó. Porque pidió a Dios la habilidad de escuchar su voz. Salomón no había nacido de nuevo. No tenía el Espíritu Santo dentro de él. No estaba en una posición tan fácil como la de nosotros hoy. Salomón tenía que recurrir muchas veces a los profetas, los ángeles y la voz audible de Dios. Así hablaba Dios en el Antiguo Testamento. Ahorita Dios ya no mueve los ángeles como antes. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está dentro de ti. Ya tienes la conexión directa. No tiene que mandarte un mensajero. ¿Verdad? Estamos en la época de WhatsApp, no del correo. ¿No? Ángel quiere decir mensajero. Ahí está el cartero que viene. Pero eso era para antes. Tú ahorita tienes conexión directa, permanente con Dios. Con su Espíritu Santo que derrama sabiduría dentro de ti cada vez que la pides, cada vez que te conectas con Él. Dios habla pura sabiduría, pura palabra que tiene poder. Esta palabra que es más cortante que una espada de 2 filos, que penetra hasta las coyunturas. ¿Y para qué? Separar el espíritu del alma. ¿Qué quiere decir? Dejar a un lado tu carácter, tus emociones, tus sentimientos y meterte en la verdad. Así crecemos. Así somos las ovejas de Dios, oyendo la voz, escuchando lo que dice, actuando en ella. Dios habló con Moisés, Dios habló con Noé, Dios habló con Abraham, Dios habló con David, Dios habló con Salomón, Dios habló con ¿qué? Con Rosita. No te asustes. Dios habla con todos nosotros y con detalles. Y cuando Dios te habla de lo que tienes que hacer, lo haces y punto. Ese es lo que tienes que hacer. A mí Dios me ha hablado, enseña fe, enseña prosperidad, enseña sanidad. Bueno, pues voy a hacer esto. ¿Por qué? Pues porque la iglesia necesita esto aquí. No voy a cuestionar, no, a mí me gusta más hablar de Apocalipsis. Sí, pero eso es lo primero. Lo primero es lo primero. ¿Ah? Así es. Lo que Dios te ha dicho que tienes que hacer es lo que tienes que hacer y todo te saldrá bien. Cambias esto y ya estás en tus fuerzas. Vas a depender de la suerte y la suerte viene de Satanás. Entonces no vas a salir adelante. Vas a estancar tu vida. Solo Dios da el crecimiento. Solo Él. Nosotros no podemos hacer nada.
Pero para hablar con Dios tenemos que tener la presencia de Dios en nosotros. Debemos de sentir que Dios está aquí. Debemos de sentir que su unción nos acompaña a donde vayamos. Debemos de sentir que cuando oramos por un enfermo se sana. Dios está aquí. Cuando tú oras sientes algo ahí que a lo mejor ni aguantas estar parado. Dios está en tu vida. Dios habló a Abraham. Le dijo, vete de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y en el momento que Dios le habla a Abraham, Dios le da ya la bendición completa. ¿Sabes qué? Y será tu descendencia como las estrellas del sol, del universo, la arena del mar. No, pues con esto te motivas, ¿verdad? Porque ya estabas tratando con Sara y nada salía, caray. Promesas. Dios te dice, te voy a sacar de donde estás, te voy a poner en mi plan de tu vida. Y es cuando todo prospera. Es lo que hizo con Abraham. Dijo, aquí no vas a prosperar, aquí no vas a crecer, aquí no te puedo usar. Te voy a sacar, te pongo ahí, en Canaán. Y este tipo empieza a crecer espiritualmente, financieramente, en poder político, en todas las áreas. Un tipo impresionante, ¿verdad? Pero escuchó la voz de Dios, dijo, bueno, me habla, lo voy a hacer. Y salió y se fue a donde Dios lo estaba esperando. Y todas las promesas que Dios le ha hecho a Abraham se cumplieron. Todas somos la multitud. Esta descendencia aquí está la iglesia universal. Pero aún así tuvo Isaac, Ismael, bueno, hay un error, pero después tuvo 6 hijos más. No, él no se paró a los 100 años ahí, bueno, ya lo logré. No, ¿sabes qué? Mientras está la vida de Dios en ti, todo es posible. Y él siguió con su vida, creyendo la promesa hasta el último día de su vida. Pero tenemos que escuchar la voz siempre. A veces escuchamos la voz una vez y nos lanzamos. Dios sigue hablando aún después de haberte hablado. Porque Dios habló a Abraham y le dijo, vas a matar a Isaac. Bueno, así es, me lo voy a echar. Pero Dios habló una segunda vez, dice la Biblia. Y dijo, Abraham, párate. Isaac estaba feliz, híjole, el papi oyó la voz. ¿Verdad? Pero ¿qué tal si nada más vas por una primera palabra? Dios conversa contigo todo el tiempo y no podemos ir solamente por una parte de la palabra. Cuando Dios nos está empezar a hablar y empezar a preparar y enseñar el plan de tu vida, es cuando no puedes soltar la pluma, mano. Hasta que Él te diga, ya sabes todo. Y eso sucede cuando te mueres. Entonces, no puedes soltar la pluma, porque Dios va a revelar el plan de tu vida cada día. Si te hubiera dicho hace 30, 40 años que estarías sentado aquí levantando las manos, hubiera dicho, ¿quién es este loco que me predica? ¿Verdad? Dios no te dice todo al principio. No. Yo estaba bien tranquilo en Bélgica, nunca me ha dicho, ¿te vas a México de pastor? Ni lo conocía. ¿Verdad? Pero poco a poco, ¿no? Te manda una esposa mexicana para que te acostumbres a la comida. Y después te empieza a hablar de Dios. Ah, interesante. Y así vas. No te dijo luego todo lo que vas a hacer. ¿Y mis negocios qué onda? ¿No? Pero tienes que escuchar todos los días, si no, no llegas al final de la historia. Y tu vida está escrita. Tu vida está ahí, en la mente de Dios. Fuiste predestinado desde antes de la fundación del mundo para buenas obras.
Las buenas obras son las obras que Dios está esperando que hagas para su reino. Entonces tienes que conocerlas, porque es el camino donde tú tienes que andar. Ahí están las ovejas de Cristo, siguiendo la palabra. Jesús es la palabra, y tenemos que seguir la palabra. El verdadero pastor de cada uno de nosotros es la palabra, y tenemos que reconocerla cuando habla para poder seguirla. Por eso Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. No tenemos otra opción de vida que seguir la voz de Dios, y no la voz del mundo. Dios ya casi no manda ángeles para decirte lo que vas a hacer. Se trata de establecer una relación íntima con Él todos los días, y estar a la expectativa que Dios te va a hablar. Dios no te va a dejar solito aquí con tu vida. Él sabe la bronca que es de vivir aquí. Estuvo ahí 33 años. Él luchó como tú, con las mismas broncas, y tal vez peores. Él no te va a dejar. Él nunca te va a abandonar. Lo dice su palabra. Él quiere que escuchemos su voz todos los días. Nuestra eficiencia en la vida va a depender de nuestra relación con el Espíritu Santo. Va a depender de cómo escuchamos la voz. Va a depender de nuestro compañerismo diario con Dios. A veces empiezas a orar y dices: bueno, no sé, voy a orar, Señor, te damos gracias. Y a la mitad de la oración llega una tormenta de ideas nuevas. ¿Sabes qué? Te conectaste. No sueltes esto. Te conectaste con el Espíritu de Dios. La voz de Dios está hablando. Es el momento de parar la oración y de empezar a escuchar. Y vas a recibir, y vas a recibir, y vas a recibir, hasta que dices: wow, todas estas preguntas que tenía desaparecieron. Porque Dios conoce tus preguntas. Dios conoce tu corazón. Dios conoce tu vida. Lo que pasa es que nosotros pensamos que es tan lejos ahí en el cielo, que no escucha a todos, porque ya somos muchos, ¿no? Empezó con 12, era fácil. Después 70, bueno, es sobrenatural, pero ahorita ¿cuántos millones? Dios tiene la capacidad de escucharte y de responderte todos los días. Y cuando Dios te habla, a veces vas a escuchar algo que no te gusta. Eso es importante, porque cuando Dios habla o cuando escuchas algo que te dice algo que no te gusta, puedes estar seguro que esto no viene de tu carne. Que tu carne no quiere hacer las cosas que no te gustan. Es Dios hablando para modificar algo, para transformar el camino, para regresarte donde debes de estar. Cuando algo te incomoda, levanta las manos y dice: Dios, recibo esta palabra. Que el diablo nunca viene a molestarte así. No, él te viene a poner las cosas de la carne, lo que te gusta, lo que tiene, donde tienes problemas, para mantenerlo ahí debajo de los pies, ¿verdad? Pero cuando Dios viene a decir algo nuevo, tómalo. Él está hablando a tu vida, revelándote cosas nuevas, incomodándote para sacarte de tu parentela, para que vayas a la tierra que Él te mostrará. La tierra de bendición, la tierra de la multiplicación. Dios habló de multiplicación diciendo multitud. ¿No? Dios es un Dios así, de bendición. Vas a empezar a detectar esta voz. Y a lo mejor son cosas que no te gustan al principio. Todos pasaron por ahí. Pregúntale a Gedeón. Levanta un ejército. Yo, el chiquito de la familia, los que nada tienen, ¿verdad? Cosas que no te gustan, porque Dios te está provocando al éxito.
Dios te está provocando a la victoria. Y sabes, cuando tienes la victoria, estás seguro que Él estaba contigo porque tú no podías. Entonces no te vas a llevar la gloria, Él se la va a llevar y tu fe va a crecer. Y si tu fe crece, entonces la bendición llega a tu vida. Escuchas la voz. Todos los grandes hombres de la Biblia tuvieron retos al momento de escuchar la voz de Dios. Imagínate que tú eres un amigo de Daniel y que te echan en un horno y que te vas a ir tranquilo, contento, ¿no? ¿Por qué se fueron tranquilos? Porque Dios les había ya hablado que nada iba a pasar. Porque Dios había dicho que Él nunca desamparará a su pueblo. Y ellos eran del pueblo de Dios. Y ellos tenían una relación con Dios. Y cuando un rey, aunque sea el más picudo de la época, dice, te voy a matar, dice, estoy aquí con un plan. Es el plan de Dios, no el mío. Si estás en tu plan, estás en problemas para defenderlo. Pero si estás en el plan de Dios, nadie está en problemas. Nada más la persona que lo quiere derribar. Y estos 3 amigos dijeron, vamos al horno. Y entraron 3, pero había 4 en el horno. Porque Dios nunca te abandonará. Aún en un horno, ¿verdad? Aún en la muerte o en las amenazas de la muerte. Todos tuvieron que hacer cosas raras, ¿no? Mateo ahí transando la lana de los impuestos, ahí escribiendo el evangelio, ¿verdad? ¿Tú piensas que tu currículo está mal y que Dios no te puede usar? No, hombre, olvídalo. Moisés, un ex asesino, regresa con poder al lugar donde estaba condenado. ¿Ah? David igual. Todos cayeron, pero todos fueron usados porque todos escuchaban la voz de Dios. Y ahorita tu pecado no es un obstáculo porque tu pecado ha sido perdonado. Tu pecado ha sido borrado. Entonces cada vez que tú decides escuchar la voz de Dios, Dios habla. Y la escuchas. Y puedes cambiar tu vida. Amén. Bueno, Señor, pues te damos 1000 gracias, Padre. Porque nosotros podemos escuchar tu voz y hacer cosas grandes. Gracias por tu palabra, Señor, que viene de afuera. Pero también queremos oír esta voz que habla dentro de nosotros, en nuestro espíritu. Queremos, Señor, ser guiados por esta voz interior. Esta voz que habla, este susurro de tu Espíritu Santo. Te pedimos, Dios, que nos abres nuestros oídos. Haz de nosotros, Señor, un buen oidor de la palabra. Capacítanos para poder escuchar lo que tú estás diciendo en este momento. Yo sé, Señor, que hoy estás hablando. Todos, Señor, queremos ser una oveja de tiempo completo, oyendo la voz del gran pastor, ser conocido por Él y seguir su camino. Queremos vivir en la dimensión, Señor, de lo alto, de la sabiduría, del don perfecto que solamente viene de ti, el Padre de las luces, que quiere decir el Padre de los espíritus. Te doy gracias, Señor. Queremos ser una persona que camina contigo, que habla contigo. Queremos ser como Adán en el principio, como Enoc, como Elías, como David, como Pablo, como Juan. Queremos estar en tu presencia todos los días.
Y eso sabemos que no depende de ti, sino de nosotros. Porque tú nos has dado, Señor, la libre entrada a la sala del trono de gracia para el pronto socorro. Tú nos has abierto, mi Dios, las ventanas de los cielos para recibir la bendición y caminar en ella. Renunciamos, Padre, a nuestros viejos caminos. Renunciamos, Señor, a escuchar cualquier voz que no viene de ti. Nos hacemos sordos al mundo y a sus propuestas. Rechazamos, Señor, la vida de la comodidad, sino que vamos por el crecimiento. Habla, Señor, ahorita. Habla, Señor, que tu Espíritu está aquí. El Señor te dice, hazme una pregunta. Hazme una pregunta. Hazme una pregunta y te responderé con cosas que no conocen, con cosas que todavía no ha subido al corazón de hombre, cosa que ojo no vio, oído no ha oído. Pregunta ahora. Haz esta pregunta. Sí, mi Dios. Escuchamos tu Dios, tu voz. Escuchamos. Más. Y derramaré sobre vosotros mi espíritu. Y derramaré sobre vosotros mi espíritu. Los jóvenes tendrán visiones, los ancianos tendrán sueños. Y yo hablaré y me escucharán. Y yo hablaré y me seguirán. Y yo hablaré y ellos vencerán.